todo aquel que un día dijo que te amó. Durante siglos, una guerra silenciosa ha teñido de sangre las sombras del mundo. Vampiros y licántropos, dos razas inmortales enfrentadas eternamente por un pasado oscuro y un futuro incierto. Así que si no has entendido del todo de qué trata esta saga, quédate en este video que hoy veremos las 5 películas que la conforman. Una saga llena de secretos, traiciones y batallas épicas, que marcaron una de las franquicias góticas más icónicas del cine de acción. Y bueno, sin más que decir, comencemos. Inframundo. La rebelión de los Lycans. Hace muchos siglos atrás, existió un hombre llamado Alexander Corvinus, el primer ser inmortal de la Tierra, quien sobrevivió a una plaga que arrasaba Europa en el siglo V, y en lugar de morir, su organismo mutó y se adaptó, dándole la inmortalidad. Alexander tuvo 3 hijos. Marcus, mordido por un murciélago, se convirtió en el primer vampiro verdadero. William, mordido por un lobo salvaje, se convirtió en el primer licántropo, una bestia salvaje e incontrolable sin conciencia humana. Y por último, el tercero heredó el gen inmortal sin mutar, y su línea de sangre continuó como humanos normales. Luego de esto nos situamos en el año 1202 después de Cristo, donde un grupo de vampiros liderados por Víctor llegan a una aldea asolada por un ataque licántropo provocado por William, el hermano gemelo de Marcus Corvinus, iniciando un brutal enfrentamiento en ese lugar, donde luego de varias bajas por parte de ambos grupos, Amelia y los demás vampiros finalmente terminan atrapando a William. En ese momento, Marcus aparece para suplicar perdonar a su hermano, pero Víctor, frío y autoritario, ordena encerrarlo en una prisión por toda la eternidad, muy lejos de Marcus. 2 décadas después de la creación de ambas especies, Víctor continúa siendo la máxima autoridad de esa época, quien ha creado un ejército de vampiros para protegerse de los licántropos, hasta que cierto día, Víctor fue informado de que en sus calabozos había nacido un bebé con forma humana, del vientre de una madre licántropo. A esta nueva variedad de hombre lobo se la llamó posteriormente como Lycans, y aunque Víctor sabía que debía matar a ese niño, a las finales no lo hizo y decidió criarlo como esclavo, dándole el nombre de Lucian. Con el pasar del tiempo, Víctor multiplicó la raza de los licántropos, haciendo que Lucian muerda a varios humanos, a quienes podría controlar a través de un collar con púas de plata para evitar su transformación, y utilizarlos para construir sus castillos y proteger a sus amos durante el día. En la actualidad, Lucian trabaja como herrero del palacio, quien usando sus habilidades con las armas de largo alcance, consigue eliminar a varios hombres lobo de raza pura, es decir, descendientes de William Corvinus, quienes venían persiguiendo a Sonia, la hija de Víctor, una vampiro de espíritu rebelde y alma indomable. Más tarde, Coloman informa a Víctor que los humanos están siendo atacados por los hombres lobo de raza pura, lo cual ocasiona cierto descontento en los humanos, ya que ellos pagan tributo a los vampiros a cambio de protección. Por otro lado, nos damos cuenta de que Lucian tiene un romance en secreto con Sonia, dejando correr sus bajos instintos en unas ruinas antiguas bajo la luz de la luna, y luego de esta escena, Lucian le propone escapar juntos de ese lugar, para lo cual ha fabricado en secreto una llave especial con la que puede librarse del collar que tiene en el cuello, idea que en primer momento es rechazado por Sonia, ya que sabe que si lo hace, su padre y los demás irán a cazarlo, pero como su amor es tan grande, termina aceptando. Luego de esto, Sonia sale del palacio en contra de la voluntad de su padre para escoltar a unos nobles humanos que vienen de visita, y como Lucian se percata de que esta vez los licántropos lo superan en número considerablemente, desobedece las órdenes de su amo y acude a ayudar a su amada, iniciando una ardua batalla en medio del bosque. Pero como esto no es suficiente, Lucian se ve obligado a quitarse el collar y convertirse en un hombre lobo, ordenando a los licántropos salvajes a retirarse. En ese momento llega al lugar Víctor y sus hombres para reducir rápidamente a Lycan y reprochar duramente a su hija. Acto seguido, Víctor y el consejo deciden castigar a Lucian condenándolo a recibir decenas de latigazos, para luego mandarlo a las jaulas con el resto de esclavos. Aquí conoce a Rais, el humano que presenció cómo los licántropos obedecieron a Lucian.
Más tarde, el resto de nobles llega al palacio para pagar tributo como es de costumbre, hasta que uno de ellos, llamado Janosch, llega con las manos vacías, argumentando que su mina de plata fue invadida por los licántropos. Además, dejándose llevar por sus emociones, cuestiona por qué deberían de pagar tributo, si la supuesta protección de los vampiros no es fiable, e incluso los licántropos llegan hasta la puerta de su casa. Esto ocasiona que Víctor se encargue de acabar con él, amenazando con hacer lo mismo a quien desafíe sus órdenes. Por otro lado, Lucian, cansado del abuso hacia su raza por parte de los vampiros, convence a todos los Lycans a luchar a su favor y escapar de esos muros. ¿Esto quieren ser su entretenimiento, su burla? ¡No somos animales! ¡O podemos ser Lycans! Más tarde, Sonia se entera que Lucian será eliminado, ya que representa un gran peligro por ser el primero de su raza, por lo que ahora muy angustiada recurre a la ayuda de su tío Tanis, el cronista del Consejo Vampírico, quien por cierto sabía sobre el romance secreto que mantenía con Lucian, así que para entregarle la llave que abre los collares de los Lycans, este le pide a cambio su puesto en el Consejo de Vampiros. Enseguida Tanis le entrega la llave a Lucian, iniciando así la rebelión de los Lycans. Luego de esto, Víctor acusa a Tanis de haber ayudado a Lucian a escapar, así que en su defensa, este lo lleva al arsenal donde había guardado la llave, demostrando así su supuesta lealtad con una copia, por lo que Víctor ahora supone que Lucian fabricó otra, quien simultáneamente acude con los pueblos cercanos para pedirles unirse a su causa y luchar contra los vampiros. Además se dirige personalmente a la guarida de los licántropos de raza pura, para demostrar que él es el líder. Regresando con Víctor, este ahora empieza a desconfiar de su propia hija, así que para saber la verdad, le muerde el cuello, ya que al probar la sangre de otro inmortal, puede ver sus recuerdos, descubriendo así su romance y su traición. Enseguida el consejo le informa los daños que Lucian está provocando, a lo que Víctor responde que no tiene que hacer nada para capturarlo, ya que él mismo regresará por su propia cuenta, y para cerciorarse de esto, manda un mensajero para informarle que Sonia será ejecutada como castigo. Esto provoca que Lucian, en un acto de desesperación, intente rescatar a su amada por su propia cuenta, dejando a Rhys a cargo del grupo, así que usando su agilidad y conocimiento del área, se escabulle entre las rocas hasta ingresar al palacio, derrotar a algunos guardias y llegar con Sonia, pero aunque intentan escapar por los drenajes, Víctor incendia los pasadizos, obligándolos a luchar cuerpo a cuerpo, ocasión donde ella revela de que está embarazada. ¡Te lo pido en el nombre de tu nieto! ¡Esa cosa que llevas dentro es una monstruosidad! Luego de esto, con la aprobación de todo el consejo, incluso de Víctor, se condena a Sonia a la pena de muerte, en una escena devastadora donde Lucian observa cómo la mujer que ama muere expuesta a la luz solar, sin poder hacer nada para rescatarla. Más tarde, Víctor ingresa a la habitación para retirar el collar de su hija, ocasión donde Lucian, cegado por la ira, se transforma en licántropo e intenta escapar llevándose el collar de su amada, pero a pesar de todos sus intentos, los guardias del castillo consiguen detenerlo usando sus flechas de plata, así que como último acto por sobrevivir, Lucian llama con un aullido a los hombres lobo de raza pura, quienes junto a los hombres que decidieron acompañarlo se dirigen al castillo, iniciando la batalla final entre los Dead Dealers y los licántropos.
Luego de una ardua batalla, Lucian le clava la espada en la boca de Víctor y este cae aparentemente muerto al fondo de un pozo, y cuando Lucian se retira para reunirse con el resto de sus compañeros, nos damos cuenta de que Víctor había sido rescatado por Tanis, quien tenía preparado un barco de escape especial para vampiros, en el cual escapan junto a otros ancianos. Esta historia inicia contándonos que durante siglos existe una guerra en el inframundo entre vampiros y licántropos, oculto a los ojos humanos, quienes luchan constantemente por el dominio y la supervivencia. Los vampiros obtuvieron la ventaja cuando Lucian, el líder licántropo, aparentemente muere a manos de Kraven, el segundo al mando de los ancianos líderes de los vampiros. Aquí conocemos a Celine, hija adoptiva de Víctor y miembro del grupo de élite de asesinos vampiros conocidos como los Dead Dealers, quien continúa persiguiendo el exterminio de los licántropos, a pesar de que los vampiros ya no los ven como una amenaza. Enseguida, Celine y su compañero Rigel empiezan a identificar a sus objetivos, aunque lo súper interesante aquí es que ella se percata de que los licántropos estaban siguiendo a un humano llamado Michael Corbin, una persona común y corriente que estudia medicina, pero justo antes de atraparlo, los licántropos se percatan de los intrusos, iniciando un feroz enfrentamiento en el metro de la ciudad, donde para sorpresa de Celine, observan cómo extrañamente uno de sus compañeros, a pesar de ser inmortal, cae ante los impactos de las armas de los licántropos, y para empeorar aún más la situación, nos enteramos que Lucian, el líder licántropo, aún sigue con vida, y además está preparando a los suyos para la guerra, información que los vampiros desconocen, mientras que Celine informa de inmediato que los licántropos están utilizando municiones ultravioletas, la luz del día convertido en arma, y aunque insiste que los Dead Dealers deberían ir a cazarlos uno a uno, Kraven se rehúsa rotundamente. Por otro lado, nos damos cuenta de que Lucian está realizando experimentos con sangre de vampiros y humanos, con el objetivo de crear un híbrido perfecto, una criatura que combine lo mejor de ambas razas, y como Rice fracasó en su misión de atrapar al humano, ahora Lucian irá personalmente. Mientras tanto, Celine, luego de sacar toda la información del estudiante de medicina, desobedeciendo las órdenes de Kraven, acude al departamento de Michael para investigar por su propia cuenta, pero justo cuando le pregunta por qué lo están persiguiendo, varios licántropos aparecen, iniciando otra balacera en el edificio, y aunque hace todo lo posible para impedir que lo capturen, Lucian consigue morderle en el hombro, sacando además una muestra de sangre, la cual lleva al laboratorio para ser analizada, mencionando además que en 2 días habrá luna llena y Michael se convertirá en licántropo. Regresando con Celine, ella lleva a Michael hasta la mansión de los vampiros, donde es regañada por Kraven por su comportamiento, a la misma vez que una de los vampiros se percata de la mordedura que Michael tiene en el hombro, así que a este no le queda más opción que escapar. Aunque lo súper interesante aquí es que luego de esto nos enteramos que Kraven ha estado trabajando en secreto con Lucian, con el fin de tener el poder absoluto entre los vampiros, encargando a los licántropos acabar con sus enemigos, mientras que Lucian lo único que desea es a Michael, ya que este pertenece a un linaje ancestral descendiente del tercer hijo de Alexander Corvinus, cuyo ADN es ideal para la fusión de vampiros y licántropos. Por otro lado, Celine empieza a investigar los libros antiguos de Tanis, con el fin de saber qué fue lo que realmente pasó con Lucian, ya que está empezando a desconfiar de Kraven, más aún al ver una imagen del collar que Lucian solía usar, el mismo que vio anteriormente. Es por todo esto que Celine, rompiendo todas las reglas de los vampiros, usa un ritual antiguo para despertar a Víctor, su figura paterna, ya que está convencida de que Lucian está vivo y que Kraven ha hecho un trato con él, así que a través de su sangre le informa todo lo que sabe y lo que ha vivido hasta ese momento, e inmediatamente después acude con Michael para protegerlo y descubrir para qué Lucian lo está buscando. Regresando con Víctor, este se entera que fue despertado de su hibernación un siglo antes y que los demás vampiros se reunirán al día siguiente para despertar a Marcus Corvinus, siguiendo su antiguo ciclo de rotación. Por otro lado, Celine le cuenta a Michael que odia a los licántropos ya que ellos acabaron con toda su familia cuando apenas tenía 6 años y fue Víctor quien la salvó y convirtió en vampiro, conversación que concluye con un beso debido a la atracción mutua.
Más tarde, Selene regresa a la mansión de los vampiros para hablar con Víctor, quien, furioso por haber despertado temprano, se niega a creer las advertencias de Selene sobre la traición de Kraven. Además, le recuerda que se suponía que su compañero anciano, Marcus Corvinus, debía ser despertado antes que él, obligándola a ser encerrada para su juicio hasta que llegue la anciana Amelia, la gobernante actual de la Aquelarre, quien logró escapar en el barco en la primera película junto a Marcus y Víctor. Y como Kraven estaba escuchando todo esto desde otra habitación, enseguida avisa a Lucian sobre la llegada de Amelia, quien junto a los licántropos se encarga de acabar con todos ellos antes de bajar del tren. Regresando con Selene, ella se las ingenia para escapar de la mansión e ir de inmediato con Michael, iniciando otra balacera en el edificio, pero mientras se encarga de eliminar a los hombres de Lucian, Michael es atrapado por un patrullero policial, y como el científico de Lucian había logrado sobrevivir, Selene se lo lleva con su padre, como prueba de que lo que dice es cierto. Aquí el científico revela algunos datos que mencioné al principio del video, como que Lucian está vivo y mantiene una alianza con Kraven, y que Michael es descendiente de Alexander Corvinus, el primer ser inmortal. Así que luego de disculparse con Selene por haber desconfiado de ella, Víctor se encarga de eliminar al científico, e inmediatamente después se le informa que Amelia fue asesinada por los licántropos, por lo que ahora Víctor ordena a Selene y al resto de los Dead Dealers encargarse de eliminar a todos los licántropos existentes, incluido a Michael Corbin. Por otro lado, Michael sigue teniendo visiones del pasado, con los hechos ocurridos en la primera película, motivo por el cual empezó la guerra, y después de que Lucian confirmara estas visiones, recibe la visita de Kraven, quien había llegado con el fin de acabar con él, usando municiones de plata que le impiden regenerarse, a la misma vez que Selene y los demás inician un enfrentamiento en ese lugar. Luego de un arduo combate, donde hay muchas bajas de ambos lados, Selene consigue llegar hasta Michael, a quien luego de un apasionado beso le pide que escape ya que Víctor vendrá muy pronto, pero cuando estaban a punto de lograrlo, Kraven aparece para dispararle con municiones de plata, dejando a Michael muy herido. En ese momento, Kraven confiesa uno de sus secretos. Quien en realidad mató a la familia de Selene fue el mismísimo Víctor, quien le perdonó la vida porque le recordaba demasiado a su hija Sonia. De pronto, Kraven es atacado por Lucian, quien con las pocas fuerzas que le queda le dice a Selene que muerda a Michael, ya que es la única forma de salvarle la vida, convirtiéndolo así en el híbrido perfecto, siendo estas sus últimas palabras, puesto que Kraven se encarga de acabar con él de una vez por todas, para luego escapar de ese lugar. Enseguida Víctor aparece, donde luego de enterarse que Selene sabe toda la verdad, inicia el enfrentamiento final con Michael Corbin, aunque a pesar de la diferencia de fuerza, Víctor consigue someter a su oponente, y cuando estaba a punto de acabar con él, Selene recupera la conciencia y se encarga de eliminar a Víctor de una manera brutal. E inmediatamente después ambos se retiran, ya que ahora son enemigos tanto de los vampiros como de los licántropos. Inframundo, la evolución. Luego de los hechos ocurridos en la película anterior, ahora Selene y Michael tienen pensado despertar a Marcus, el último anciano sobreviviente, para poder contarle toda la verdad antes que Kraven intente asesinarlo antes que despierte. Pero cuando este se disponía a cumplir su cometido, se percata de que la sangre del científico había ingresado a la tumba de Marcus, despertándolo de su hibernación, quien justo en ese momento aparece para encargarse de acabar con todos ellos, y al probar la sangre de Kraven puede ver todo lo que pasó anteriormente, así que ahora tiene pensado buscar las dos llaves con la que pueda liberar a su hermano William. Por otro lado, nos enteramos que Alexander Corvinus aún sigue con vida, quien ha permanecido oculto todo este tiempo, resignado a ver a sus hijos convertirse en monstruos, y a pesar que no ha intervenido durante siglos, al darse cuenta de que Marcus tiene planeado liberar a su hermano, comprende que ha llegado su momento de regresar. Además nos damos cuenta de que los hombres de Alexander son quienes limpian los desastres ocasionados por las batallas entre vampiros y licántropos, y cuando recupera el cuerpo de Víctor, de su pecho saca la primera llave secreta.
Por su parte, Michael, al intentar pasar desapercibido, empieza a ser perseguido por la policía, información que llega hasta los oídos de Alexander, quien enseguida envía a sus hombres, y para empeorar la situación, Marcus los termina encontrando y empieza un enfrentamiento, ya que está seguro que Celine tiene una de las llaves, es decir, el collar que Lucian solía usar y que anteriormente pertenecía a Sonia, la hija de Victor, pero esta vez, usando sus habilidades en conjunto, consiguen escapar de esta criatura, para luego esconderse en un lugar oscuro antes que amanezca y luego hacer el frutifantástico. Mientras tanto, los hombres de Alexander aprovechan la luz del día para limpiar todo rastro fuera de lo normal, a la misma vez que Celine, al tener la llave en sus manos, va teniendo visiones de cuando era niña, e inmediatamente después, la pareja se dirige a buscar a Tanis, el antiguo historiador del Consejo de Vampiros que vimos en la primera película, y que además fue exiliado por Victor por saber demasiado, y que ahora vive en una mansión protegida por Lycans. Y bueno, luego de eliminar a todos estos licántropos, Celine obliga a Tanis a revelar todos los secretos que guarda, empezando por el origen de Alexander Corvinus, su linaje inmortal y las llaves que existen. Pero lo súper interesante aquí es que también revela que Victor mató a su familia, ya que el padre de Celine fue el arquitecto que diseñó la prisión de William y se aseguró de eliminar toda evidencia de su ubicación, a excepción de Celine, puesto que ella es el mapa, y si bien no recuerda nada de esto porque estaba muy niña, Marcus sabe que si logra probar su sangre, podrá descubrir todos sus recuerdos que lleva. Luego de que la pareja se retira a buscar a Alexander Corvinus, Marcus visita a Tanis personalmente para sacarle toda la información mordiéndole el cuello, y es así como consigue llegar hasta el barco donde se encuentran nuestros protagonistas, siendo Michael el primero en morir de una forma brutal, y aunque Celine intenta detenerlo, lo único que consigue es que Marcus se tome su sangre y averigüe dónde está su hermano. Enseguida, Marcus ahora se dirige a ver a su padre, donde luego de una pequeña conversación, se encarga de quitarle la otra llave y herirlo gravemente, a la misma vez que Celine llora por su pobre Michael. Así que para poder cobrar venganza, siguiendo las indicaciones de Alexander, Celine se dispone a beber su sangre, convirtiéndose en el legado y futuro de los vampiros, mientras que Corvinus, cansado de su larga vida, decide ponerle fin de una vez por todas, explotando por completo junto a su enorme barco. Por otro lado, Marcus al fin consigue llegar hasta la prisión de su hermano William, quien al parecer logra reconocerlo, sin imaginar que Celine había llegado junto a los hombres de Alexander y el cadáver de Michael, dando inicio a un brutal enfrentamiento entre las ruinas de esta fortaleza, donde al parecer los hermanos tienen la ventaja, convirtiendo a los hombres en licántropos, hasta que de pronto Michael llega al lugar, ya que había logrado recuperarse gracias a la sangre de Celine, tornando la batalla más pareja. Luego de un arduo combate, Michael logra finalmente matar a William, rompiéndole la mandíbula y partiendo su cráneo con una fuerza sobrehumana, al mismo tiempo que Celine utiliza una rueda giratoria con pinchos para empalar a Marcus y eliminar al primer vampiro de la historia. Además, al salir el sol, Celine descubre que los rayos solares no le queman la piel como antes, gracias a la sangre de Alexander, y es así como por primera vez una vampira puede caminar bajo la luz del sol, terminando la escena con un apasionado beso. Seis meses después de que Michael y Celine mataron a los progenitores de los vampiros y los licántropos, la humanidad descubre la existencia de las especies y como consecuencia se inicia la purga, una cacería masiva brutal en contra de las dos especies, a quienes los humanos llaman como los infectados. Por esta razón, Celine y Michael tratan de salir de la ciudad lo antes posible, pero para su mala suerte son detenidos por un escuadrón especial quienes utilizan tecnología avanzada. 12 años después, Celine despierta de un sueño criogénico, gracias a la intervención telepática de alguien que es llamado como Sujeto 2, e inmediatamente después de recuperar la conciencia, empieza a eliminar a varios agentes intentando descubrir dónde está Michael, y al salir de las instalaciones, se percata de que ha estado atrapada en una corporación llamada Antigen, y ella es el Sujeto 1. A medida que el tiempo avanza, Celine va teniendo visiones extrañas, no suyas, sino de otra persona, es decir, sus ondas cerebrales están conectadas al Sujeto 2, creyendo que se trata de Michael.
En su desesperada búsqueda por encontrarlo, Celine conoce a un joven vampiro llamado David, que la ha estado siguiendo a escondidas, intentando descubrir qué es lo que está pasando. Pero lo súper curioso aquí es que el sujeto 2 en realidad es una niña asustada que responde al nombre de Eve, así que de inmediato se retiran del lugar mientras son perseguidos por un grupo de licántropos, quienes a diferencia de las películas anteriores, ahora tienen una apariencia horrible. Además nos damos cuenta de que Eve tiene una fuerza y resistencia parecida a la de Michael. Luego de esto terminan llegando al refugio al cual pertenece David, donde Celine no es bien recibida por Thomas, el vampiro líder actual y padre de David, ya que considera a Celine como una traidora por haber asesinado a los vampiros ancianos más poderosos, y mientras Eve es atendida por sus heridas, los vampiros descubren que es en realidad un híbrido vampiro y licántropo, hija nada más y nada menos que de Celine y Michael, por lo que ahora Thomas cree que están en peligro, ya que los humanos querrán recuperar a Eve, y pues efectivamente esto sucede, pero no por humanos, sino por una horda de Lycans, uno en particular más grande que los demás. Aunque a pesar de todos sus intentos, la mayoría de vampiros son eliminados, incluyendo a David, quien había dado su vida intentando proteger a Eve, quien fue secuestrada por los licántropos, ya que al parecer la necesitan para un propósito en particular. Así que antes de retirarse, Celine usa su sangre para revivir a David, puesto que lo considera como un buen vampiro guerrero. Por otro lado, en la corporación Antigen, nos enteramos que el director Jacob y sus hombres son licántropos, quienes a lo largo de los años se han aprovechado de las investigaciones para crear un suero que mejore a los Lycans, siendo su propio hijo Quint el principal sujeto de pruebas, es decir, el licántropo enorme que vimos anteriormente. Y ahora el siguiente paso es crear una nueva raza uniendo a su hijo con Eve. Mientras tanto, Celine, con su habilidad para sobrevivir a la luz del sol, se une al detective Sebastian, un humano que sospecha de las acciones ilícitas de Antigen, así que le ayuda a infiltrarse al edificio y enfrentarse a los cientos de empleados licántropos, por lo que ahora el Dr. Jacob tiene que retirarse a otro lugar para terminar con su proyecto, encargando a su hijo Quint eliminar a Celine, quien por cierto al avanzar por las instalaciones encuentra al sujeto cero, es decir a su querido Michael, pero antes de salvar a su familia, deberá de enfrentarse a este licántropo super mamadísimo, a la misma vez que su hija retoma la conciencia y se enfrenta con el Dr. Jacob, iniciando una difícil y violenta batalla en las instalaciones, donde madre e hija consiguen derrotar a su respectivo rival. Luego de esto se dirigen al laboratorio para despertar a Michael, pero al llegar se percatan de que este no se encuentra. Además, a través de visiones, la pequeña Eve puede ver que su padre ha escapado por el techo, terminando así con esta película. Un año después de lo sucedido anteriormente, nos enteramos que ambas especies siguen en guerra contra Celine, los vampiros para vengar la muerte de los ancianos Victor y Marcus, y los licántropos intentan usarla para encontrar a Eve, quien por cierto la había abandonado al enterarse que el nuevo líder Lycan llamado Marius quiere secuestrarla, ya que su sangre es la clave para construir un ejército de vampiros licántropos. Por otro lado, Semira, el miembro más joven del Consejo de Vampiros, propone que a Celine se le conceda clemencia para que ella entrene a la nueva generación de guerreros de la muerte para luchar contra los licántropos. Así que Cassius, líder del consejo, hace responsable a Semira de cualquier consecuencia de esta acción, dejando claro su total desacuerdo. E inmediatamente después, un grupo de vampiros liderados por Alexa llegan con una carta que contiene el indulto del consejo, y con el sello de Thomas, David valida la veracidad de la carta. Más tarde en la fortaleza, Semira recibe a Celine y a David con una noche de gala como celebración. Además, aquí conocemos a Varga, el mejor cazador de la muerte actual, iniciando los entrenamientos con los reclutas nuevos. En ese momento Semira llega y revela sus verdaderas intenciones, confesando su odio por asesinar a Victor y su deseo de quedarse con la sangre de Celine para volverse más poderosa que cualquier vampiro. Además se ordena a Varga matar a todos los reclutas con las pistolas de Celine para inculparla por la masacre.
Por su parte, Thomas y David buscan a Selene por todas partes y utilizando los pasillos secretos de la fortaleza, llegan a los aposentos privados de Semira, donde para su sorpresa encuentran a Selene en una máquina diseñada para drenarle toda su sangre, momento exacto donde ella aparece para encargarse de acabar con Thomas, dando a su hijo el tiempo suficiente para poder escapar hacia el norte, a un aquelarre nórdico donde pueda conseguir refugio. Luego de esto, Semira bebe la sangre purificada que robó de Selene, adquiriendo también sus poderes, mientras que en la base Lycan, Alexia visita a Marius y le comenta lo sucedido en la fortaleza, revelando además ser su espía y su amante. En el aquelarre nórdico, David y Selene son recibidos por Lena, hija de Vidar, quien es el encargado de la fortaleza, momento donde nos enteramos que David es hijo de Thomas y de la anciana Amelia, convirtiéndolo en el heredero legítimo del aquelarre del este. Aquí Vidar le da una esfera que contiene la sangre de Amelia, la cual al ser consumida empieza a ver los recuerdos de su madre y la razón por la que tuvo que separarse de él para protegerlo de los demás vampiros. En ese momento los Lycans atacan la fortaleza. David, Lena, Vidar y los demás vampiros hacen frente a los licántropos, mientras que Selene se enfrenta a Marius personalmente. Luego de un arduo enfrentamiento, Selene pierde en combate ya que Marius es más poderoso e inmediatamente después la interroga para saber el paradero de su hija, a lo que ella contesta que no lo sabe, respuesta que es confirmada por Alexia al probar un poco de su sangre. Esto enfurece a Marius, quien se dispone a terminar con Selene, pero esta, sin voluntad para vivir, se desliza bajo un bloque de hielo quedando bajo un lago congelado, y ahora el plan de Marius es atacar la fortaleza del este. Por su parte, David, triste al ver a Selene muerta bajo el hielo, recupera su cuerpo para llevarla junto con Lena, donde se despide confesándole su amor, y ahora se dirige a la fortaleza del este para ayudar a los vampiros contra el ataque de Marius. Mientras tanto, Alexia reporta lo sucedido en la fortaleza nórdica, no sin antes apagar todas las defensas, y es así como Semira descubre la traición y se encarga de acabar con ella de una forma brutal. Luego de esto, Semira decide eliminar a los miembros del consejo, a la misma vez que David llega reclamando ser hijo de Amelia y heredero de la fortaleza del este, y como ellos cuestionan su linaje, David entrega al consejo frascos que contienen la sangre de Amelia, quienes al probarla reconocen a David como el último de los ancianos de sangre pura. Enseguida David ordena arrestar a Semira, momento que es interrumpido por los Lycans, dando inicio a la batalla final junto a Selene, quien había logrado sobrevivir. Durante el combate, a Selene le cae la sangre de Marius, teniendo recuerdos de lo sucedido con Michael, descubriendo que él lo había asesinado drenando toda su sangre, para volverse más poderoso. En ese momento Selene se muerde para recordarlo por última vez. También recuerda a David, su nuevo interés amoroso, y a su hija, la cual se aferra, logrando la fuerza de voluntad suficiente para encargarse de eliminar a Marius arrancando su columna vertebral. Y finalmente David ordena a los Lycans retirarse, presentando la cabeza de Marius como prueba de que han perdido la batalla. Luego de esto, Selene es escogida como una de los nuevos 3 ancianos, junto con David y Lena, siendo reconocidos por el mismo Cassius, el consejo y todos los vampiros, quienes continúan la batalla eterna contra los Lycans. Y por último se reúne nuevamente con Eve, quien la había estado siguiendo todo este tiempo, terminando así la saga completa de Inframundo. Y bueno gente, hasta aquí el video de hoy. No olviden suscribirse y dejar su like para ver más contenido como este. Sin más que decir, yo soy Red, nos vemos. Ir a matar a todo aquel que un día dijo que te amó.